Tercer día del Congreso Vicarial San Óscar Arnulfo Romero. Este día vamos a tener una ponencia dirigida por el Padre Jaime Paredes, titulada Monseñor Óscar Romero, mártir de la Eucaristía. Lo recibimos por favor con un aplauso. Bueno, salió corriendo, dice. Bueno, bienvenidos a ver los hermanos de la parroquia El Divino Niño. Estaban sirviendo, pero se fueron. Bienvenidos hermanos de la parroquia El Carmen. Wow, bastantes. Hermanos de la parroquia Corazón de María. Hermanos de la parroquia Cristo Redentor. Hermanos de la parroquia La Ceiba de Guadalupe. Hermanos de la parroquia del Divino Niño. Hermanos de la parroquia de la Transfiguración. Y hermanos de la parroquia Santa Elena. Muy bien. El próximo sábado vamos a terminar visitando las reliquias de San Óscar Arnulfo Romero. Dice San Agustín que para los cristianos los restos de los mártires no son simples restos. Para nosotros son más preciosos que las piedras preciosas, porque ellos testimonian lo más grande y valioso de nuestra vida. Reliquias hay de tres categorías. De primera categoría son aquellas reliquias de hueso y sangre. De segunda categoría, las cosas que usó. Y de tercera categoría, todos los objetos piadosos que entran en contacto con las reliquias. Nosotros entonces vamos a peregrinar a la tumba de San Óscar Arnulfo Romero, y todas aquellas, los rosarios, estampas que sean pasadas por la tumba, tienen un valor de reliquia para nosotros. Nosotros tenemos la suerte de que el arzobispado ordinario saca miles de estampas con reliquias de tercer grado, que son ya sea estolas, camisas que Monseñor usó. Uno cuando va a Europa, por ejemplo, donde es la cuna de la mayoría de los santos y de los mártires, uno se alegra con una estampa o con un rosario pasada en la tumba de San Juan Pablo II, de Pablo VI, y nosotros también tenemos nuestro santo aquí en Catedral, donde vamos a ir, nos vamos a encontrar con Dios a través de este santo que Dios quiso darnos. Aquí la parroquia de San Benito tiene una reliquia, creo que de primer grado, porque el párroco es de mucho poder en esta arquidiócesis. Entonces el cuadro que ven al fondo de Monseñor Romero tiene una reliquia de primer grado, que no sé de dónde la sacó el párroco, pero ahí está para San Benito,
que la podemos llevar a la parroquia del Vicario. Vamos, recibamos al Padre Jaime esta noche, por favor. Buenas noches. Con las noticias del vicario, yo creo que todos estamos pensando en otras cosas. Bueno, estamos terminando este congreso en el que hemos querido reflexionar las 3 noches sobre martirio y Eucaristía. El motivo es bien sencillo y bien importante. Nuestro arzobispo, el año pasado, con fecha de 14 de octubre, la fecha de la canonización de Monseñor, sacó su carta pastoral sobre la Eucaristía. Y hemos querido pues tomar ese tema como para profundizar el aspecto que nuestro pastor quiere que nosotros profundicemos. Traje el plan de pastoral para que viéndolo nos acordemos que aquí habla de una espiritualidad con 3 dimensiones. Y una es la martirial y otra es la dimensión eucarística. Y entonces nos piden que vayamos desarrollando en la diócesis ese tipo de espiritualidad. No solo son nombres y títulos, eslogans, no. Son elementos vivenciales profundos que queremos entender con nuestra mente y vivir con el corazón. Una espiritualidad martirial y una espiritualidad eucarística. Esas son líneas del plan pastoral, es decir, el magisterio de nuestro pastor. Y es un camino, la palabra es horrible, pero hay que decirla, obligatorio para todo el que se sienta católico. El plan de pastoral no es opcional. El que le guste, agarre lo que le guste, eso se hace en el súper. Pero en el plan de pastoral es el pastor el que conduce al rebaño y cada párroco debe conocerlo, asumirlo, implementarlo en su parroquia. Los consejos parroquiales nos hemos estado reuniendo mes con mes para estudiarlo y para encontrar metodologías de llevarlo a la práctica en cada parroquia. Y el resto de este año hay que seguirlo dando a conocer para que a partir del 2020 y durante 5 años más caminemos de acuerdo a este plan. Comunidades cristianas, movimientos apostólicos, congregaciones religiosas, grupos de cualquier estilo. Si son católicos, deben asumir este camino y este congreso quisiera hacer otro pasito para mirar bajo el modelo y el testimonio de Monseñor Romero, ¿qué es eso de una espiritualidad martirial? ¿Qué es eso de una espiritualidad eucarística? Hoy me toca a mí compartir con ustedes precisamente la figura de Monseñor como mártir eucarístico. Quisiera ponerlo en contexto, porque nosotros como país y como iglesia somos privilegiados. Los 2 sacerdotes que están en camino a los altares, el padre Rutilio Grande, el padre Cosme Espesoto, los 2 son también mártires eucarísticos. Y tengo un testimonio de laicos también en esa misma vivencia. ¿Qué pasa con nuestra iglesia y nuestro país que Dios nos ha favorecido así? Cuando en toda la historia de la iglesia no hay tantos mártires eucarísticos. La iglesia siempre ha venerado los mártires desde el primerito. ¿Cuál fue el primero? Yo estoy algo sordo, apenas los oigo. San Esteban. Y
Después ya nos habló el padre Nelson hoy de las persecuciones, primero en Jerusalén, después en el imperio con Nerón y para adelante. Y miles murieron. Pero llamamos mártires eucarísticos a los que murieron en relación directa con este sacramento. Y en la historia de la Iglesia no hay tantos. Allá por las leyendas y las brumas de la historia aparece el nombre de un adolescente, San Tarcisio. Estamos en Roma con otro emperador y desata la persecución a la iglesia. Y asustados porque ya muchos estaban prisioneros, otros ya habían muerto. Los que estaban en la cárcel querían recibir la Eucaristía, viático. El viático es el alimento que llevan los viajeros. Y para el que va a emprender el viaje para la vida eterna, quiere ese alimento. Y cuentan las leyendas, no tenemos muchos datos históricos, que a este adolescente Tarcisio, que era ayudante de la celebración eucarística, le pidieron que él llevara las hostias el pan consagrado a la cárcel, porque era más fácil que se disimulara. Caminando por la vía Apia, otros hipotes, ¡hey, ve! Y empezaron a fregar, y él siguió el camino, no hizo caso, empezaron a chunguearlo, vieron que llevaba algo guardado, y como no quiso entregar ni entretenerse, sospecharon. A golpes y pedradas lo mataron allí en la vía Apia. Pasaba un soldado cristiano, cuentan las leyendas, y eso impidió que le robaran la Eucaristía. Este se acercó y recogió el sacramento y dio el testimonio de aquel muchachito mártir eucarístico. Nos trasladamos al norte de África, hoy es Túnez, y antiguamente no se llamaba así. Allí se desató, como un siglo después de lo de Tarcisio, en el año 303, otra persecución grande del emperador Diocleciano. Era prohibido reunirse los cristianos, eran aprisionados. El que era encontrado culpable iba a la muerte, pero además confiscaban todos los bienes, también su familia quedaba en miseria. Allí en la ciudad de Abitinia, un domingo, estaba el sacerdote Saturnino celebrando la Eucaristía en la casa de Félix, con la comunidad cristiana, 49 personas en total, incluso 4 hijos del sacerdote, el más chiquito un niño, y entraron los soldados y capturaron a todos. Se los llevaron a Cartago, y allá un interrogador benevolente, después de pedirle su declaración de fe, les pidió que le entregaran la Sagrada Escritura, lo que leían en esa celebración. Y ellos se negaron, queriendo animarlos a que salvaran sus vidas. Les dijo que si ellos prometían no volverse a reunir para celebrar el domingo, los dejaba libres. Y ellos contestaron: no podemos vivir sin el domingo. Los cristianos vivimos de la liturgia. No podemos vivir sin el domingo. Los 49 fueron martirizados y aquella comunidad cristiana quedó como un signo precioso, un tesoro de la iglesia. Dijo el Papa Benedicto sobre ellos: mártires del domingo. Ellos pusieron el día que hizo el Señor, la Pascua semanal, la fiesta primordial de la Eucaristía, por encima de sus propias vidas. Y hay que irse casi 700 años más tarde. Ayer nos hablaron de él, para llegar hasta Cracovia, en Polonia, año 1030. Nació allí Estanislao,
y llegó a ser obispo de Cracovia. El rey, que todavía era medio pagano o pagano y medio, empezó siendo amigo del obispo. Apenas la evangelización estaba creciendo, tenían 30 años del primer bautismo en Polonia nomás. Y las costumbres eran salvajes. No hemos cambiado tanto. El rey Boleslao II fue dejando que las pasiones le crecieran. Se fue haciendo cruel, libertino, es decir, con costumbres vulgares, y opresor de los pobres. Y el obispo empezó poquito a poco a señalarle: no, eso no se puede, no, eso no se debe. Y cada vez llegó el momento en que este rey Boleslao pues secuestró a la muchacha que le gustaba, que era esposa de otro noble, y se la trajo para hacerla su segunda esposa. Y el obispo, y entonces hubo una gran tensión, y el obispo amenazó con excomulgarlo, y la respuesta del rey fue matarlo. Mientras celebraba la Eucaristía en la catedral de Cracovia, allí lo golpearon y lo mataron. Se llevaron el cuerpo al campo y allá se lo comieron las fieras. Recogieron sus huesos, están enterrados en la catedral de Cracovia. Y dicen los que han ido allí que está en un relicario expuesto la calavera del obispo, donde se miran los huesos quebrados todavía de los golpes con que lo mataron. Mártir eucarístico. En Polonia es un prócer nacional. Cuando empezaba el país a formarse, él dio testimonio de fe cristiana, de valores morales, de protección de los pobres, de fidelidad al Señor, y dio la vida. Año 1079, cuando este mártir eucarístico. ¿Cómo es que después de casi 1000 años, 1977, aparece varios mártires eucarísticos y todos concentrados aquí? Empecemos con Rutilio Grande. El padre Rutilio Grande es originario del Paisnal. Allá, cuando estaba a Cipote, a los 12 años, pasó Monseñor Luis Chávez y González en visita pastoral y le presentaron al cipotillo. Lo invitó para el seminario, se lo trajo a San José de la Montaña. Allí terminó su formación de bachillerato, y los padres jesuitas que dirigían el seminario lo invitaron a que entrara a la Compañía de Jesús, y el joven Rutilio se hizo jesuita. Fue formador de seminaristas y sacerdotes allí en el seminario, y coincidió con Monseñor Romero, que lo habían traído de San Miguel, y vivía en el mismo seminario como secretario de la Conferencia Episcopal. Se hicieron amigos, los dos tenían el mismo temperamento, tímidos, interiores, apasionados por las cosas de Dios. Y eran los dos únicos salvadoreños en el grupo de españoles y mexicanos que estaban allí en el seminario. Llegaron a ser tan amigos que se confesaban a veces uno con el otro. Y Rutilio Grande le organizó toda la liturgia para cuando ordenaron obispo a Óscar Romero. Dios sabe cómo lleva la historia. Aquel sacerdote formador de seminaristas empezó con grandes inquietudes para trabajar con los pobres y para hacer nueva pastoral al estilo del Concilio y de Medellín. Y se fue unos años a estudiar allá a Sudamérica y a conocer experiencias, y al regresar le nombran párroco de Aguilares. 24 de septiembre de 1973, hace 2 días celebramos esa fecha, tomó posesión. Están vivos todavía el equipo que fueron con él,
el padre Salvador Carranza, ya anciano, allí en el Carmen Santa Tecla, y el padre Tabo Cruz, párroco en Cojutepeque de San Sebastián y encargado de la Vicaría de Promoción Humana del Arzobispado. Allá, Rutilio Grande se destacó por todo su trabajo evangelizador, concientizador, de apoyo a la organización campesina que estaba prohibida por nuestras leyes horribles y por un impulso de las comunidades cristianas. Pero su alma salvadoreña era siempre de religiosidad popular. Gozaba celebrando con la gente en los cantones y acompañando en las costumbres tradicionales. Llegó la fiesta de San José, patrono de su pueblo, el Paisnal, y él, en medio de las ocupaciones, siempre sacaba el tiempo para celebrar toda la novena de San José en su propio pueblo. Y el 12 de marzo, alrededor de las 5 de la tarde, se arregló y sacó su Safari Volkswagen y se fue con él el sacristán, 72 años, Manuel Solórzano, y el acólito Nelson Rutilio Lemus, un cipote de 16 años, esmirriadito, todo desnutridito. Nomás salieron del pueblo y pasaron en la calle de tierra. Unos bichitos les pidieron ride. Eran 3 cipotillos de los cantones de más adelante y los subió atrás también en el carrito. Casi al mismo tiempo, un pick-up. Mientras iban a la misa, el pick-up los alcanzó y ametrallaron el carro y desde los cañales también al otro lado y por el frente. Unos dicen que 12 balazos quedaron en su cuerpo, otros que 19, eso no importa. Le destrozaron su cuerpo materialmente. Hay testimonios de los 3 niños. Esos niños quedaron vivos y gritando. Y se paró el pick-up. Y los guardias nacionales se bajaron y regresaron a pie, paso a paso, y dieron los tiros de gracia sobre los otros. Y a los 3 niños los dejaron correr. Uno de los niños conoció, al llegar a su casa agitado: mamá, a fulano, a don fulano se le cayó la barba y mató al padre. Del mismo entorno, guardias nacionales mataron a Rutilio Grande y a sus compañeros mártires. ¿Por qué el Señor escogió el momento en que iban a la Eucaristía? Mártires con sabor eucarístico. Todo su quehacer, su mente, los 3 que iban eran el sacristán, el sacerdote, el acólito, mártires eucarísticos. Él es el primero de los sacerdotes mártires de nuestro país y de nuestra arquidiócesis. Ya su proceso de canonización empezó, lo presentaron en Roma en el 2016 y estamos esperando, tal vez el otro año, otro santo de nuestra iglesia y también mártir y también eucarístico. Nos brincamos 3 añitos y nos vamos a San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz. Allá un sacerdote italiano, delgadito, nacido en el norte de Italia, franciscano. Desde que entró al noviciado, él lo que quería era ser misionero. Pidió insistentemente irse a China y como allá estaba la guerra y toda la cuestión, le dijeron que no. Y junto con otros 2 compañeros lo mandaron para El Salvador. Y llegó allí. Esos pueblos han sido de tradición franciscana y durante un tiempito inicial lo adaptaron para que aprendiera el español y las costumbres. 1953 lo pusieron de párroco de San Juan Nonualco y nunca más salió de allí.
También tímido, se ve que los tímidos son de Dios. Los otros serán de las cantinas o de los bares. Un hombre tímido, de pocas palabras, muy interior, muy exigente consigo mismo en su vida espiritual. Un gran amigo de la agricultura, trajo las uvas de Italia, las adaptó a nuestro clima y empezó a producir y a enseñar cómo cultivarlas y vendimiarlas. Y poco a poco fue tomando conciencia de la pobreza, de la injusticia, de la violencia. El puesto de la Policía de Hacienda lo visitó para pedirle que querían subir a la torre y quedarse allá como vigilantes en la iglesia para mirar todas las entradas del pueblo. Yo soy el padre de todos. Con mis manos he bautizado soldados y guerrilleros. Yo no me pongo de parte de ninguno, no se puede. Eso y otras actitudes y intransigencias para no dejarse manipular le fueron ganando el encono y haciendo llegar amenazas a un hombre que no tenía la menor idea de lo que eran ideologías y el menor rastro de maldades. Llegaron al punto que en su jeep le escribieron en el asiento del pasajero donde él acostumbraba ir la sigla BPR. Los que somos viejos se acordarán que ese era el Bloque Popular Revolucionario y era una acusación pública a él. Se las pusieron inteligentemente, pintadas al revés y con pintura fresca cuando iba a salir, para que si no se fijaba, al recostarse en su camisa le iba a quedar que se le virara BPR en la espalda. Bueno, él presintió su muerte y dejó escrito. Allí se puede ver en el templo parroquial de San Juan Nonualco. Atención, en caso de muerte improvisa. Presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que al momento oportuno me dé fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de mi vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis fieles que con sus oraciones y con sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida, para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Espero seguir ayudándoles desde el cielo. Fray Cosme Espesoto. Y llegó el sábado 14 de junio y eran casi las 7 de la noche. Iba a celebrar la misa del sábado para el domingo y llegó al templo con su hábito de franciscano. Se entretuvo unos minutos orando ante el Santísimo Sacramento. Oyó ruidos, se dio la vuelta y allí lo acribillaron a balazos frente a la Santísima Eucaristía en su preparación espiritual para la misa. La Policía de Hacienda fue la culpable, mandada por el director de entonces de la Guardia Nacional, según el testimonio de la misma gente que lo había masacrado. Allí pues tenemos el segundo sacerdote que está caminando hacia los altares y que, si Dios permite, tendremos a San Cosme Espesoto, presbítero y mártir, pronto también mártir eucarístico. Y yo tengo un testimonio personal. Ese es
anónimo de las personas, pero yo estuve allí. Era 1981 y entonces nos vamos a Chalatenango. Allá empecé mi ministerio y como habían amenazado al buenote del padre Efraín, que era el párroco de Chalatenango y tuvo que salir del país, entonces mandaron al padre Jaime a que se hiciera cargo y me tocaba atender Chalate, Las Mercedes, un pueblito cercano, y la reubicación. La reubicación son 3 colonias redondas hechas por la CEL al inundar los terrenos del Cerrón Grande. Y allí en el núcleo más cercano, allí celebraba la misa los domingos y se hacía en la escuela pública. Pues llegué un domingo y en la pared de fondo del aula decía: muerte a los que vengan a misa. Y ahí estaba la gente. El Escuadrón de la Muerte estaba ubicado en el otro núcleo, pasando el río. Entonces hablamos, bueno, celebremos la misa. Y yo salí de allí para Las Mercedes y después ya para Chalatenango. Al llegar a Chalatenango, padre, mataron a la fulana de las que habían ido a la misa. Y entonces con las hermanas de la Asunción que me acompañaban nos fuimos allá para el velorio. Y allá la comunidad: padre, ya no celebre porque nos van a matar. Bueno, pasó un domingo, yo no celebré. A la siguiente semana tocaron la puerta de la casa de las hermanas donde yo me hospedaba y era la vendedora de pan. Era tanta la vigilancia y la suspicacia y la amenaza que la gente no nos hablaba a los padres en la calle. Era peligroso y quedaba señalado el que hablara con el padre. Entonces las comunidades cristianas mandaban de la gente de su comunidad que vendía tamales o frescos o lo que fuera, y andaban en las casas, y entonces uno que las conocía de vista: ¿quiere pan? Sí. Y junto con el pan venía el papelito donde venía el mensaje de la comunidad: ya voy a traer el pisto. Y en lo que uno iba al pisto hacía el papelito y entregaba de regreso el mensaje. El papelito decía: padre, venga a celebrarnos la Eucaristía, porque si no, el diablo nos va a ganar. Entonces fuimos y mataron a otra señora. Ellas dos son mártires anónimos, eucarísticos, de nuestra propia tierra. Amas de casa. No eran guerrilleras. No llevaban armas. Amas de casa con su delantal, con sus hijos, su lugar para lavar la ropa. Los del Escuadrón de la Muerte, del núcleo 2. Entonces tuve que venir donde el arzobispo, Monseñor Rivera. Era todavía provisional. Él, afligido, se fue al domingo siguiente para celebrar allá y animar en la fe a la gente. Y me pidió que lo acompañara después a venir a contar al nuncio. Y el nuncio se indignó mucho y fue a hablar a los ministerios donde él podía, y se fue también al siguiente domingo a celebrar allá. Hay nuncios católicos y ese era uno. En esa lista de mártires eucarísticos, ¿cuántos aquí entre nosotros, como un racimo de frutos hermosos, laicas, sacerdotes y nuestro obispo? Con Monseñor Romero llegamos a la cumbre de ese listado de mártires eucarísticos, y su vida en datos ya la conocemos todos, pero es hermoso pensar cómo Dios fue desarrollando en él desde joven, primero un amor inmenso por la Eucaristía, y luego una conciencia de querer él entregarse al Señor hasta las últimas consecuencias.
Monseñor Romero fue enviado a terminar su seminario a Roma y escribió un diario juvenil que fue encontrado por Monseñor Jesús Delgado y que está publicado. Y allá escribió el 12 de enero del 42, cuando era el año de su ordenación: Sagrado Corazón de Jesús, en tus manos, hasta el sacrificio si quieres. Es como un resumen de toda su espiritualidad. Él tenía una devoción inmensa a Cristo, y en Cristo al corazón de Cristo. Y se entregaba a Él en sus manos hasta el sacrificio si quieres. Y el Señor quiso el sacrificio. El día de su ordenación escribía, se ordenó el 4 de abril de 1942, Jesús bueno, amigo fiel, haz que este sea mi destino, mi distintivo, una gran locura por ti. Tú eres mi gloria y la recompensa de toda mi vida sacerdotal. Tu amor, Jesús, tu amor, y eso me basta. Y la muerte antes que ese amor se entibie. Y Jesús le hizo caso. Le concedió la muerte sin que ese amor se entibiara. Hoy oíamos de la carta de los Romanos: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? La persecución, el hambre, los problemas, nada. ¿Qué hizo separarse o entibiar el amor de Óscar Romero por Cristo Jesús? Nada. Ni las amenazas, ni los amigos ricos que se retiraron, ni las ofensas, ni los medios de comunicación que lo insultaron y lo difamaron, ni las embajadas a Roma pagadas por gente de estas zonas para los obispos enemigos de él, a ponerle el dedo y a pedirle que lo quitaran. ¿Qué pudo separarlo del amor de Cristo? Entibiar su amor, nada. Y sigue escribiendo el día de su ordenación. Va describiendo el rito y hemos llegado a la comunión. Dice la comunión: en nuestro pecho, Cristo consagrado por nuestra taumaturgia sacerdotal. Taumaturgia es el poder de curar milagrosamente, y ese poder de transformar. O aquellas intimidades. Y le pide un deseo a Jesús: así quiero morir, en medio del trabajo, fatigado del camino, rendido, cansado. Basta leer el diario de Monseñor para terminar uno cansado. ¿Qué hacía en un día? Basta leer el 24 de marzo, porque a mí me tocó verlo todavía ese día vivo y pedirle una firma sobre una foto suya para ponerla en la casa de los seminaristas. Ya eran como las 11 de la mañana, ya había despachado gente, correspondencia, entrevistas, audiencias. Iba para el mar, a un convivio con sacerdotes y a estudiar unos documentos de la iglesia. Allá estuvieron, allá comieron, allá se bañaron, allá hizo siesta, regresaron, pasó a Santa Tecla a confesarse, regresó al Hospitalito, entonces no había tanto tráfico. Allá todavía a bañarse y a prepararse para la misa. Confesó a la última señora que por ahí dio testimonio hace un año, que fue la última confesada por él. A preparar la misa, cambió la lectura del Evangelio. Así quiero morir, cansado, en medio del trabajo. En ese diario juvenil, en 1943, poquitos días antes de regresar a El Salvador, escribió: 15 de febrero, yo pienso ser hostia para mi diócesis. Y ya sabemos lo que es la hostia: el pan transformado por el Espíritu, la presencia de Cristo que se hace ofrenda, un sacrificio agradable a Dios, el perdón de nuestros pecados
yo pienso ser hostia para mi diócesis. 37 años después, con poquitos días de diferencia entre el 15 de febrero y el 24 de marzo, el Señor se lo concedió. El mártir eucarístico, por su amor a la Eucaristía, por su modo de celebrar la Eucaristía y por su intención de ser lo que celebraba. Quiero ser hostia para mi diócesis. Mártir eucarístico por el modo de su muerte. Aquí en El Salvador somos creativos para matar a la gente. Se han inventado 20,000 maneras. Y Monseñor era consciente de eso. Y ante tanta amenaza, él ya sabía que lo iban a matar, y nosotros también. A tal punto que él decidió unas semanas antes que ya nadie lo acompañara en su vehículo, ni chofer, ni monja, ni nada. Él pensaba que en su carro lo iban a matar. También pensaba que en la noche, en su casita, la que fuimos a visitar el año pasado, ahí lo podían matar. Él cuenta en una anécdota que una noche se asustó mucho y sentía que estaba ya la gente arriba del techo y que brincaban, y el corazón y cómo se levantó y asustado, y tuvo valor de salir a ver. Eran los aguacates del palo de al lado que le estaban cayendo en la Duralita, y él, aliviado, recogió los aguacates y se los llevó a las monjas a la mañana siguiente y les contaba el susto que había pasado. Podrían haberlo matado en cualquier parte, haber simulado un accidente con su vehículo, haberlo ametrallado como al padre Rutilio. Podrían haber entrado a su casa de verdad, podrían haberle buscado un veneno, 1000 formas. Pero Dios prepara todo. El martirio es un regalo de Dios para sus elegidos. Y así le preparó la fecha. Lo quiso enmarcar, envolver su vida en las ternuras de la Virgen. Lo hizo nacer una fiesta de la Asunción, 15 de agosto, y lo hizo morir en la fiesta de la Anunciación, de la Encarnación del Verbo, 25 de marzo. Por eso lo mataron cuando ya litúrgicamente había empezado la fiesta con las vísperas. Entonces Dios ocupó la maldad de los asesinos. Salieron de esta colonia, se fueron en el carrito rojo y en el del otro bobo que vino a comprar drogas, y se fue con ellos al parqueo del Camino Real. Allá recogieron al francotirador con su fusil y mira telescópica, con sus balas explosivas 22, y de ahí se fueron en los caminos de antes, que era algo enredado llegar al Hospitalito de la Divina Providencia. Parquearon un carro afuera y el del asesino adentro. Eran las 6 de la tarde, en la misa, revestido de sacerdote. Dios preparó hasta los minutos, pudo terminar perfectamente su homilía. Nadie nos robó ni una de sus palabras. Por esas homilías el profeta se había hecho famoso en el mundo entero, y Dios concedió que su palabra fuera respetada. Y ya sabemos lo que dijo al final. Hoy en una de las municiones lo recordaron, y está ahí escrito y se puede oír. Y dijo, después de comentar el Evangelio, que él mismo cambió, sin conciencia de que estaba hablando el Evangelio de sí mismo. Él escogió Juan 12, 24 siguientes. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Claro que está hablando de Cristo, el Evangelio, pero también de los cristianos que hacen presente a Cristo. Era su Evangelio. Acaban de escuchar en el Evangelio de Cristo que es necesario no amarse tanto a sí mismo,
que se cuide uno para no meterse en los riesgos de la vida que la historia nos exige, y que el que quiera apartar de sí el peligro perderá su vida. En cambio, al que se entrega por amor a Cristo al servicio de los demás, éste vivirá como el granito de trigo que muere, aparentemente muere. Si la cosecha es porque muere, se deja inmolar en tierra y solo deshaciéndose produce la cosecha. Y terminaba en sus palabras: que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. La palabra de Dios es eficaz, lo que dice, lo hace, y a Él se le hizo realidad lo que acababa de decir: entregar nuestro cuerpo y nuestra sangre. Sonó el balazo, eran las 6 de la tarde con minutos, el corazón traspasado. Y dijo, cuando hicimos la primera misa ya en catedral por él, dijo Monseñor Urioste, celebró así su mejor misa. En vez de pan y vino, puso su cuerpo y su sangre. El Padre le concedió eso, ser hostia para su diócesis. Y entonces la diócesis ya no era San Miguel, éramos nosotros, la arquidiócesis de San Salvador. Él se hizo pues por obra del Espíritu ofrenda pura, santa, agradable a Dios, para quitar los pecados. Monseñor Palia, el día de la beatificación de Monseñor Romero, dijo en el altar: Dios le concedió unir su sangre con la de Cristo su Señor. Mártir eucarístico, no solo por ese instante, él ya había entregado toda su vida al Señor. Mi suerte está en tu mano, dice el Salmo. Había entregado en las manos de Dios su prestigio, sus seguridades, su salud, su amor, todo. Él vivía desde tiempos antes lo que celebraba. Decimos en cada misa: hagan esto en memoria mía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entregar el cuerpo y la sangre, hacerse todo para todos, perder la vida en el servicio de los demás y ganarla. Él vivió lo que celebraba. El día de la ordenación sacerdotal, cuando al nuevo presbítero le entregan el pan y el vino, le dicen: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Paso a paso, Él hizo lo que celebraba. Recibió la ofrenda del pueblo santo. La fe, la lucha por la liberación, la muerte, los llantos, el sufrimiento, la pobreza, para presentarlo a Dios. Él habló de que iba pidiendo, aquí nos comentó uno de los charlistas, iba pidiendo durante la semana a Dios que le diera las palabras para consolar, para denunciar, para animar. Le presentaba a Dios todo eso que iba recogiendo. Considera lo que realizas. Estos 3 días nos han dado un banquete grande de sus enseñanzas de Monseñor Romero sobre la Eucaristía. Consideraba lo que realizaba, no pasaba a las ligeras ni sin conciencia. Imita lo que conmemoras. Y entonces daba su vida en la pastoral, en el desprestigio y en el martirio. Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor, no con la gloria, con la cruz. Y pasando por la cruz, el Señor le concedió la gloria. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué el martirio? ¿Para qué la Eucaristía? ¿Para qué este congreso? Primero, para conocer a Monseñor. Una de las
cosas más fatales es la gente que no lo conoce y entonces no puede ni respetarlo ni amarlo. Pero además queremos reconocer que en Monseñor Dios estuvo presente, que era un profeta fiel y verdadero, que su palabra no era ideología, sino el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo de la historia. ¿Para qué todo esto? Para caminar en lo que el plan de pastoral nos pide, tener nosotros una espiritualidad martirial y eucarística. Mártir quiere decir testigo en griego, dar testimonio, pero un testimonio valiente en medio de las dificultades, no acobardado, no escondido, no acomplejado, no queriendo que no hagan aguas, que no se den cuenta que soy cristiano en la empresa. Mejor no digo nada para no caer mal, no defiendo al pobre porque a saber qué me va a pasar, sino con valentía, al estilo de Monseñor. Una espiritualidad eucarística que significa dos cosas. Primero, celebrar bien la Eucaristía y participar bien. Hay entre nosotros gente que no responde, que llega tarde, que no sabe ni cuándo pararse ni cuándo sentarse, que no distingue las partes de la celebración, vive atarantada la celebración. Hay parroquias de nosotros que habría que revisar si de verdad celebramos la Eucaristía con calma, con devoción, con lectores bien preparados, con el canto bien escogido, con la veneración a la palabra, pero sobre todo si nuestra vida de presbíteros y de fieles está en la línea eucarística para llegar en gracia y como hermanos a celebrarlo. Pero en segundo lugar significa hacer vida lo que celebramos. El arzobispo ha tenido el cuidado de escribir una carta grande para decir el montón de ejemplos donde no llevamos a la vida de lo que celebramos. Si es sacramento de amor, ¿cómo es que vivimos tan enemistados? ¿Y cómo es que tengo enemigos si comulgo? Si es una vida entregada la que comulgamos, ¿cómo es que yo no entrego la mía, sino que me la reservo solo egoístamente para mis gustos? Si es una comida común para todos, ¿cómo es que en esta sociedad unos tienen de sobra y otros no tienen que comer? Y compartimos el único pan en la misma mesa y después, no, ya no comparto mi pan contigo. Si es el sacramento del perdón, ¿cómo es que nunca hemos pedido perdón por tanto crimen, por tanta injusticia, por tanta violencia? Ni en las casas, ni en la sociedad. Y si es el sacramento de la unidad, ¿cómo es que estamos tan divididos y polarizados? Hoy pues queremos agradecer a Dios que nos da estas oportunidades, primero de un santo de tal categoría y luego de estar en estas ocasiones como el Congreso y de que nuestra vicaría está haciendo este esfuerzo precioso de formarnos, de compartir, de querer caminar en la línea de Monseñor Romero. Gracias a todos.